Esta lateral. conferencia Aquí podéis ver una o comenzará dos a ramas. A mí grabarse. me gusta hacerlo a este nivel. Hay quien se va a la espina ilíaca anterosuperior para verlo salir del ligamento inguinal, perdón, para verlo salir de la pared abdominal. A mí me gusta hacerlo aquí porque aquí sale del ligamento inguinal. Generalmente los atrapamientos, las neuralgias, meralgias parestésicas suelen deberse al atrapamiento en la ingle, con lo cual yo hago el bloqueo lo más próximo a la zona de la lesión, no antes. Lo hago por fuera del ligamento inguinal, de manera que aquí ya tenemos las dos ramas. Uno que va a ser el ramo medial y otro que va a ser el ramo lateral. ¿Vale? Aquí generalmente en este ojal, aquí lo vemos, eso es. Cabeceamos un poquito y vemos los dos puntos ahí, dentro del ojalito, ¿vale? Como si fuera un ojo, un ojal muy superficial, aquí lo veis, apenas 1 centímetro de piel. Y el abordaje lo hago de forma natural donde está la flecha amarilla, de lateral a medial. Cuando lo hacemos a nivel de espina ilíaca anterosuperior, no podemos hacer el abordaje lateral a medial porque está el hueso, la cresta ilíaca, hay que hacerlo de medial lateral, lo cual nos dificulta en este caso, pues tendría que cambiar de mano con el ecógrafo y entrar desde la pared abdominal hacia afuera. Y a mí esta me parece la forma más natural de hacerlo, ¿vale? Por lo menos cuando trabajamos en el lado derecho del paciente, que es donde estamos trabajando ahora. Muy bien, nos vamos ahora, vamos descendiendo, volvemos a la posición natural, que era la línea ligamento inguinal, zona inguinal, nos vamos a la zona inguinal, eso es, aquí lo veis la cámara, vemos de nuevo los vasos, descendemos un poquito, nos vamos a ir más o menos a la altura escrotal, más o menos, descendemos, tenemos aquí los vasos, ¿vale? Vemos los vasos, vamos medial y descendiendo para buscar esta imagen, donde vemos músculo pectíneo abajo, ¿vale? Aquí lo vemos, vemos arriba aductores, vamos a darle más profundidad, un poquito más profundidad, porque aquí tenemos un gran paquete aductor y necesitamos más profundidad para ver este plano. Vamos a buscar esta imagen. Aductor largo, aquí, eso es. Buscamos un poquito así, eso es. Entre el pectíneo y el aductor largo vamos a ver el obturador superficial, ahí lo vemos, muy fácil de localizar. En este caso, vamos a la flecha que hemos perdido. Aquí está la flecha. Podemos hacerlo directamente aquí o un bloqueo interfacial a este nivel, es fácil de localizar, igual, pinchamos en este caso de lateral a medial, de forma natural, como hemos venido haciendo. Mantenemos esta oblicuidad, nos vamos a un plano más profundo. Necesitamos un poquito más de profundidad, eso es. Necesitamos, aquí vemos una Y, y nos hace falta ver un poquito el profundo. Vamos a ver si vemos, aquí abajo vamos a ver el profundo. Vamos a recorrer la zona. Eso. Aquí vemos muy bien. Necesitamos ver, aquí vemos pectíneo muy bien. A ver la zona. Aquí, eso es pectíneo muy bien. Y aquí vemos aductor largo. Entre el aductor largo y el pectíneo vemos el nervio, que se ve muy bien en esta imagen. A veces más aplastado, aquí se ve más brillante. Incluso con la arteria, aquí vemos la arteria obturatriz latiendo. No está cortada, aquí lo vemos mejor. ¿Vale? Y en un plano más profundo, este es el largo, este es el aductor corto, y abajo veríamos el aductor mayor, más profundidad de plano. Aquí lo vemos, eso es. Mejor así. Mejor así. Largo, corto y mayor. Y entre el corto y el largo, perdón, entre el corto y el mayor, aquí vamos a ver esta imagen, donde de forma fusiforme vamos a ver el obturador profundo. Obturador superficial, con pectíneo aquí, aductor largo, corto y mayor. Y entre el mayor y el corto vemos esta imagen fusiforme de
obturador, nervio obturador profundo o nervio obturador menor. ¿De acuerdo? Estos son los 3 bloqueos que hacemos a nivel de la ingle. El obturador lo hacemos para problemas de la cadera, sobre todo pacientes con artrosis refractaria. Vamos a quitar un poco de gel. Pacientes con artrosis refractaria, a veces donde ya se le ha infiltrado en numerosas ocasiones por vía intraarticular la cadera, ecoguiado, si lo hacemos nosotros, si lo hace un rehabilitador, sin ecoguiar o sin visión sin visión ecográfica, si lo hace un traumatólogo, y cuando los resultados, digamos, o se ha agotado el alivio o no se ha conseguido, pues nos vamos a el bloqueo de los nervios obturadores. Si el bloqueo produce un alivio significativo, nos iremos a hacer una radiofrecuencia. Hacemos siempre pulsada, nunca hacemos continua. ¿Vale? La técnica es la misma, una aguja de 22G, punta activa de 5 para hacer una gran lesión, 5 milímetros, y haremos neuromodulación, nunca destrucción. Acércame la papelera, por favor. Bueno, si no, no te preocupes. Muy bien, vamos a continuar bajando por el muslo. No sé si estáis preguntando algo. Esperamos al final tendremos un turno de preguntas. Resolvemos dudas y si hace falta volvemos al modelo. De acuerdo. El siguiente bloqueo que os quiero presentar es un bloqueo que últimamente viene a sustituir al bloqueo del nervio femoral, no solo con fines analgésicos, sino también anestésicos. Cuando hacemos cirugía de la rodilla, artroscópica o abierta, hacemos un bloqueo femoral prácticamente siempre, combinado o no con ciático, dependiendo si es una prótesis de rodilla o una cirugía menor. Sin embargo, el bloqueo del nervio femoral ocasiona un bloqueo motor muy importante, debilidad del cuádriceps, que impide que el paciente deambule precozmente o incluso en régimen ambulatorio pueda marcharse a casa. Esto se ha solucionado bloqueando el nervio femoral a nivel de tercio medio, tercio inferior de muslo en el canal aductor. Ahí hacemos una rama del nervio femoral, que es la que da la rama principal para el safeno, que tiene muy poco componente motor y ocasiona muy poca debilidad del cuádriceps, apenas sobre el vasto interno, pero con muy poca repercusión motora. Y esto lo hacemos tal como está colocado el paciente, con la posición del muslo en rotación externa. Nos vamos a la zona media del muslo y vamos a buscar el músculo sartorio, que es el que lo atraviesa desde el cóndilo interno femoral hasta la cresta ilíaca. Lo hemos identificado arriba porque lateral al sartorio estaba el nervio femoral cutáneo lateral. Pero en el tercio medio del muslo, aquí veis el sartorio, este músculo que aparece ahí con forma triangular, con un vaso centrándolo, un triángulo de vértice inferior centrado por un vaso. Aquí lo veis, arteria femoral latiendo. Y nos interesa mucho la relación que tiene el nervio con este vaso. Aunque vemos una imagen blanca brillante a ambos lados, aquí lo veis, ¿vale? El nervio femoral se sitúa lateral, ¿vale? Lateral a la arteria. Esto podéis recorrer la arteria, ¿de acuerdo? Ir viendo la relación que mantiene con el nervio hasta que veis aparecer el nervio en la zona lateral. Aquí. Eso es. Veis el refuerzo en la parte posterior. La flecha está en la zona lateral. Y aquí, lo que se llama el canal de Hunter, es muy fácil de bloquear ¿veis la vena debajo? La arteria encima de la vena se colapsa, deja el refuerzo blanquecino encima de la arteria, el sartorio y el vasto interno es el músculo donde está la flecha amarilla, ¿vale? Vasto interno, sartorio y por dentro tenemos los aductores. Aquí tendríamos aductores. Este es el canal aductor y decía que aquí es muy fácil de bloquear el nervio femoral que veis ahí brillante haciendo una C. Normalmente nos vamos con la aguja, entramos desde el lateral a medial, nos vamos a la base del nervio, rodeamos, al inyectar aquí, esto es un canal, como digo, el canal de Hunter, canal aductor,
Al estar en un canal es muy fácil de bloquear con muy poco volumen. De hecho, si ponemos mucho volumen, lo que va a hacer el anestésico local es fluir hacia arriba y hacia abajo a lo largo de todo el muslo, con lo cual, si ponemos mucho volumen, vamos a perder el efecto de bloqueo, digamos, segmentario que queremos hacer aquí a mitad de muslo y vamos a incurrir en bloqueo motor, sobre todo con la difusión proximal del anestésico local. Luego, aquí es muy interesante hacer un bloqueo en la base del nervio. Eso nos va a ayudar a que el nervio se separe un poquito de la arteria, lo vamos a dejar flotando en un rodete anestésico y vamos a poder hacer un disco completo, un donut. Si no podemos despegarlo de la arteria, podemos hacer una C, nos valdría con hacer una C. Para hacer una C, puesto que esto aquí está la fascia del sartorio, nos vamos a ir primero siempre a la parte inferior, siempre buscamos la parte inferior, porque desde ahí va a difundir hacia arriba rodeando el nervio. Nunca empezamos bloqueando los nervios desde la parte superior, siempre de abajo a arriba. ¿Vale? Porque al contrario, podríamos pensar el efecto de la gravedad, aquí es al contrario. Aquí cuando inyectamos abajo, el anestésico local va a ir de la zona de mayor presión a la de menor presión y se va a alejar de la punta de la aguja. Entonces siempre empezamos abajo y la difusión la hará hacia arriba. Cuando terminemos aquí, retiramos la aguja, cambiamos de dirección, es decir, bajamos la mano y nos vamos con la aguja hasta aquí, sin perforar la fascia del sartorio, porque haríamos un bloqueo intramuscular y perderíamos el efecto. Sangraría el músculo, nos haría un hematoma y tendríamos un bloqueo demasiado prolongado, probablemente por hematoma del canal aductor. ¿De acuerdo? Luego esto es importante. Evitar, por supuesto, pinchar la aguja, pues este abordaje es muy seguro, de lateral medial, y este sería el bloqueo del nervio femoral en el canal aductor. Aquí se consideraría que es de predominio safeno. Anestesiaría sobre todo la rodilla en su cara interna, la rama del patelar también la cogería, aunque hacemos un bloqueo del patelar o del suprapatelar, lo hacemos a nivel de la rodilla, mucho más periférico. Siempre, como decía, hay que intentar hacer los bloqueos lo más periférico posible, siempre, siempre. Salvo que queramos, obviamente, cubrir grandes superficies o grandes regiones anatómicas, ¿no? Pero incluso para grandes regiones anatómicas como es el pie, es mucho mejor irse al pie, al tobillo y hacer una bota con 3 o 4 bloqueos, generalmente con 3 bloqueos periféricos, que no tener que hacer un bloqueo más proximal que implicaría un ciático y un femoral, que son dos nervios importantes, gruesos, motores, y mixtos, mejor dicho, motor y sensitivo, y necesitaría un volumen muy grande y una concentración muy grande de anestésico local para conseguir un bloqueo de todo el pie. Y tendríamos además la pierna dormida desde el nivel de bloqueo hacia abajo, ¿vale? Seguimos, nos vamos a ir bajando hacia la rodilla y nos vamos a parar ahora a nivel de la rodilla en el bloqueo del ciático a nivel del hueco popliteo. El nervio ciático es un nervio grueso, el nervio más grueso de la economía. Necesitamos 20 mililitros de volumen, 15-20 mililitros de concentraciones muy elevadas para conseguir un bloqueo completo. Se puede hacer a muchos niveles, desde su salida de la pelvis pues a nivel glúteo, a nivel del pliegue glúteo con el paciente en prono, a nivel de tercio medio del muslo, también con el paciente en prono, pero en estos casos, o en este caso, por comodidad para el paciente y por comodidad también para nosotros, porque hacemos un acceso mucho más superficial del nervio, lo vamos a buscar en el hueco popliteo. El abordaje en el hueco popliteo, pues con el paciente en decúbito supino, le hemos flexionado la pierna de forma, bueno, que él esté lo más cómodo posible, lo suficiente como para poder pasar la sonda por debajo de la rodilla. Y podemos hacer un abordaje lateral del ciático. Quiere decir que la sonda la vamos a situar en el hueco popliteo, a unos 5 centímetros del pliegue popliteo. Vamos a situar la sonda. Vamos a recorrer el muslo. La flecha. Eso es. Y vamos a buscar. Eso es. El ciático antes de su bifurcación al llegar al hueco popliteo. Estamos abajo. Aquí vemos las dos masas. Nos sirve de referencia el bíceps femoral. Lo vemos aquí donde está la flecha amarilla.
Aquí. Eso, ahí vemos bíceps femoral. Nos vemos, vamos a darle un poquito de profundidad. Aquí. Eso es. Vemos bíceps femoral. Vamos a buscar antes de que se bifurque. Vamos a buscar, como digo, el ciático recorriendo el tercio posterior del muslo hasta el tercio inferior del muslo, hasta el hueco popliteo donde se bifurcará en tibial y en ciático popliteo externo, donde podemos elegir si queremos bloquear una rama u otra. Eso, aquí vemos bíceps femoral. Eso es. Vamos a buscar el paquete vascular, la zona interna. Aquí vemos la arteria femoral latiendo. Perfecto. Eso es. Vemos arteria. Vale. No tenemos muy buena imagen. Vamos a ver si tenemos un poco de foco. Si podemos optimizar un poquito. Aquí. Ahí vemos el nervio ciático, ¿de acuerdo? Vemos el paquete bíceps femoral por fuera, lo vemos aquí. Bíceps femoral, voy a tener la flecha aquí. Bíceps femoral por fuera, aquí lo vemos, la gran masa del bíceps femoral. Tenemos un modelo que juega rugby, que está fortísimo. Aquí tenemos ciático y por dentro tenemos semitendinoso arriba y semimembranoso abajo, ¿de acuerdo? Esta es la imagen que buscamos. Seguimos subiendo, vamos recorriendo el nervio. Eso, aquí lo veis, ¿vale? Vamos centrando la imagen. Ahí vemos de nuevo el ciático. Aquí ya está un poquito más adelgazado. Eso es, hacia afuera. De acuerdo, vamos a seguirlo en su recorrido. Eso es. ¿Vale? Aquí vemos el nervio igualmente. Y aquí vemos eso, cómo se separa, cómo se divide, cómo se bifurca. Y vamos a ver la rama. A ver, tengo aquí una pequeña interferencia en el centro. Vamos a ver una rama que va hacia medial, que es la rama del tibial. Para aquí. Un poquito de interferencia con la imagen. A ver. Esto es. Eso. Aquí tenemos el nervio y aquí vemos esta. Vamos a verlo aquí. ¿Dónde está la flecha amarilla? Hemos situado el nervio a la flecha amarilla. Vamos bajando. Vale. Eso es. Aquí tenemos el nervio igualmente. Eso es. Aquí. Vale. Y aquí tenemos la división. Aquí vamos a ver ciático popliteo externo. ¿Veis el camino que toma? Vamos a verlo aquí de nuevo. Aquí. ¿Veis? Aquí lo sigo con la flecha. Aquí tenemos el ciático. Eso es. Vamos a seguirlo. Aquí la pierna que se cae. Aquí. Eso, ciático popliteo externo. Lo vamos siguiendo aquí. ¿Vale? Mientras que el tibial sigue un curso medial. A ver si os señalo con la flecha. Aquí. Aquí. Al otro lado del vaso. Vamos a verlo aquí de nuevo. Vale. Este ciático popliteo externo. Se cae la pierna. Ah, sí. Ahí. Gracias por aguantarla. Eso. Estupendo. Aquí. Vemos el ciático. Lo recorremos. Y a nivel del pedículo, donde hemos visto,
Voy a poner un poco de gel. El vello. Vamos a quitar un poquito de gel. Se queda pegado al vello, se forman pelotones y nos vemos bien. Y esa es la interferencia que vemos. Así, muchas gracias. Vamos a ello. Eso, relaja la musculatura. Eso, muy bien. Así, perfecto. Ahí estamos. Ahí vemos el ciático perfectamente, brillante en el centro. Mucho mejor ahora. Eso, vamos recorriéndolo, recorriéndolo. Aquí. Seguimos. Seguimos. Aquí. Eso es. Vale. A ver, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Todo su recorrido. Eso es. Aquí. Ahí está. Muy bien. Ahí vemos. Aquí vemos. Aquí lo tenemos. Eso es. Aquí arriba venimos del ciático. Eso es. Así. No te muevas. Eso. Si mueve la musculatura, se mueve la estructura. Eso es ahí. Muy bien. Estupendo. Lo bajamos. Seguimos. Seguimos. Aquí. Eso es. El abordaje, para hacerlo lateral, entramos por encima del tendón del bíceps femoral, entre el bíceps femoral, la línea que dibuja en la anatomía de superficie entre el vasto externo y la línea del bíceps femoral. Y en profundidad nos situamos a la altura de la sonda y en profundidad aparece la aguja en plano para, tal como está la flecha amarilla, hacer el bloqueo de la estructura completa. ¿De acuerdo? Es cierto que para un abordaje del tibial posterior o del tibial desde lateral hay que atravesar todo el muslo, se puede hacer un abordaje de medial a lateral, ¿vale? Para el bloqueo del tibial. Nosotros generalmente bloqueamos el ciático a este nivel y hacemos, antes de la bifurcación, y hacemos aquí el bloqueo del ciático completo, antes de que se bifurque y hacer solamente el ciático popliteo externo o el tibial por otro lado, ¿de acuerdo? Aquí veríamos los abajo, estría. Y tenemos colapsados los vasos que los hemos dejado abajo, prácticamente no se ven, nada más que la arteria latiendo allá en la zona inferior. Aquí veríamos la arteria femoral. Un bloqueo quizás más interesante para vosotros que este, que es un bloqueo anestésico, es el bloqueo de los nervios geniculados. Para la analgesia de la rodilla. Los nervios geniculados son 4, son nervios de apenas 1 milímetro, no siempre son visibles en ecografía. Vamos a ver, supone que en un paciente joven deberían ser visibles. Así. ¿Puedes bajar la pierna, por favor? Eso es. Ahí.
Aunque bloqueemos los 4, es probable que no consigamos una analgesia completa de la rodilla, porque la rodilla se inerva a partir de otros ramos nerviosos más pequeños. Todos proceden de ciático y femoral. Al ser nervios sensitivos podemos destruirlos, hacemos un bloqueo analgésico y posteriormente hacemos un bloqueo para radiofrecuencia y hacemos ablación. El bloqueo de los nervios geniculados siempre hacemos destrucción de nervios geniculados, nunca hacemos neuromodulación. No tiene ninguna repercusión motora y lo que intentamos es conseguir el máximo alivio posible en una sola sesión. Nunca hacemos los 4 bloqueos, hacemos 3. Hacemos el superior medial, el superior lateral, el inferior medial y no hacemos el inferior lateral. El que depende del peroneo o del peroné no lo hacemos, ¿vale? El fibular no lo hacemos por riesgo de lesión del ciático popliteo externo, ¿de acuerdo? Luego hacemos inferior medial, superior medial y superior lateral. El abordaje, aunque veréis en algunos sitios, Vicente Roqués lo hace fuera de plano, veréis en algunos sitios que se hace fuera de plano, yo prefiero hacerlo en plano, viendo la aguja. Es cierto que para el paciente pues puede ser más doloroso porque tiene mayor recorrido de aguja dentro del tejido, pero tenemos más control de la aguja en todo momento. Para hacer el medial me gusta flexionar un poquito, se adelgaza el muslo, y para el lateral también, para el superior lateral también. Nos vamos a ir a una imagen de buscar, como veis, la diáfisis femoral. Vamos a buscar la diáfisis femoral, la profundidad es adecuada. Tenemos que ver la línea perióstica lo más blanca posible, señal de que la estamos cortando muy perpendicularmente, y nos vamos desplazando hacia distal buscando la línea de ascenso al cóndilo. Cuando vemos la línea de ascenso al cóndilo, empezamos a ver que el músculo vasto interno se empieza a separar. ¿Veis esa línea que se separa del vasto interno al cóndilo? Es una línea que genera un espacio donde late un vaso. Donde está la flecha amarilla, veréis que late un vaso. Justo aquí, esto es, ¿vale? Estos vasos son perforantes periósticas que suelen llevar asociado el nervio geniculado. De manera que, aunque no veamos el geniculado recorriendo, saliendo del periósteo y recorriendo el cóndilo de posterior a anterior y de medial a lateral, es decir, haciendo este recorrido, sí vemos la arteria geniculada. Para un bloqueo diagnóstico, basta con llegar, como está llegando la flecha amarilla, pasar la fascia muscular, estamos desde dentro del músculo hacia afuera, y depositar en este espacio virtual que supone esta línea hipoecogénica que hay entre las dos líneas hiperecogénicas, ahí podemos hacer lesión del geniculado superior medial. ¿De acuerdo? Si afináramos un poquito, con un poco de zoom, podríamos ver el nervio, ¿eh? De hecho, yo creo que se ve, no sé si... Es que tengo un poquito alejado el ecógrafo, pero para un bloqueo del nervio estaría muy bien esta zona, ¿de acuerdo? Pues igual vamos a hacer el recorrido ahora. En esta misma posición podemos hacer el tibial, el inferior medial. No, gracias, muchas gracias. Digo, lo vamos a hacer, gracias. El próximo día el modelo depilado, ¿eh? Metrosexual, un poquito metrosexual el próximo día. Bueno, vámonos a tibia. Buscamos la paleta tibial, no la meseta, sino la espátula de la tibia, antes de llegar al tubérculo tibial, y nos vamos a situar encima, cara medial, eso es, igual. Buscamos, aquí nos sobra profundidad, como veis. Eso es. Nos vamos a la tibia, vemos todo el espesor tibial, se ve muy bien, tibia sana, y nos vamos a ir a buscar hacia arriba, igual, donde la tibia empieza a juntarse con la meseta, de la diáfisis a la metáfisis, aquí. Eso es. En la zona metafisaria, igualmente,
vamos a ver esta línea hipoecogénica, cómo diseca el espacio, y vamos a recorrer, si no vemos el latido arterial o no vemos el geniculado en este espacio, estamos en la zona donde nos vamos a ir recorriéndola hacia medial. Ahí vemos el latido, ¿lo veis? ¿Cómo ha aparecido? He desplazado la sonda desde lo que sería la espina de la tibia medial a lateral o a posterior y ya vemos el latido de la arteria geniculada. Lo vemos aquí, voy a situaros la flecha, a ver, aquí. Eso, vamos a buscarlo otra vez. Mire un poquito, eso es. Ahí está. Ahí veis latiendo la arteria geniculada. Me diréis, esto me lo preguntan siempre, ¿por qué? Ahí vemos la arteria geniculada latiendo, ¿vale? Eso es. A ver, diréis, la arteria geniculada late ahí, pero también late en el tejido, late en el músculo, late... Necesitamos buscar el latido cerca del periósteo, porque ¿veis que late aquí y late aquí? Este latido no nos interesa, la arteria tiene todo este recorrido, nos interesa en la salida del periósteo. Aquí la veis, ¿veis el latido? No hace falta medir Doppler, si metemos Doppler, pues también lo veríamos mejor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Ahí va. Bueno, pues necesita ese latido. El punto rojo que late cerca del periósteo. Ese es nuestro target, ¿vale? Importante. Porque solo cuando sale del periósteo la acompaña el nervio. Luego se despegan. Y necesitamos crear ese espacio virtual que hay entre el periósteo y el plano muscular. Luego ese es el punto de salida de la arteria geniculada, donde la acompaña el nervio geniculado. Que en ocasiones pues podemos verlo. Podemos ver una estructura como de 1 milímetro, blanca, hiperecogénica. Muy importante no perder la referencia de la... A ver si... La flecha la hemos perdido. Vamos a ver. ¿Podemos recuperar la flecha, por favor? Sí, me he ido a Doppler para mostrar la geniculada aquí, que se veía muy bonito. Y a ver, ABC. Ahí, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué haría yo sin ti aquí? Muchas gracias. Estupendo. Muy bien, pues ahí haríamos el bloqueo del geniculado inferior medial. Vamos a hacer la misma técnica. Ahora le pedimos al paciente que ponga la pierna como si fuésemos a hacer un post-litio, tal como estabas antes. Así, perfecto. Así se adelgaza el músculo. Hay quien lo hace en decúbito lateral, ¿eh? Tumba al paciente de un lado, lo tumba de otro. De esta manera nosotros, pues bueno, le damos muy pocas vueltas al paciente, porque aunque hoy tenemos un paciente joven y atlético y velludo, pero en ocasiones tenemos personas mayores, señoras muy mayores, que nos cuesta la misma vida que cojan la posición en la camilla y les pedimos que se muevan nada, lo menos posible. Nos movemos nosotros. Hacemos lo mismo, nos vamos a ir a la zona lateral, vamos a buscar profundidad, que se le hemos quitado antes. Vamos a profundidad, eso, y buscamos la diáfisis femoral, ahí la tenemos. Muy blanca, en profundidad, eso es. Eso es. Muy bien. Nuestra diáfisis, tercio inferior. Cuanto más blanca la línea, mejor estamos cortando el hueso, el haz perpendicular y nos deslizamos hacia cóndilo. Vamos bajando a cóndilo. Fijaros qué pedazo de arteria tenemos ahí. Ahí se ve hasta la luz arterial. Eso es. Nos vamos a cóndilo y donde asciende la diáfisis hacia el cóndilo, aquí vemos el latido arterial. Y al lado vemos el nervio. El nervio lo vemos, mira que bien se ve el geniculado aquí. Vamos a flecha, flecha, eso es. Aquí vemos el geniculado. Vamos a verlo aquí. Ese punto blanco, a ver si lo hago coincidir. ¿Veis la luz arterial? La zona blanca, como una cola blanca que tiene justo a la izquierda, eso es el nervio geniculado. En este caso se ve un poquito mayor porque es que el lateral superior es mayor.
tenemos un espacio virtual, 3 mililitros de anestésico local, bloqueo completo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos radiofrecuencia, hacemos lo mismo, un bloqueo anestésico, hacemos una mezcla de anestésico y esteroides y luego hacemos una gran quemadura de esta zona. Intentamos respetar el vaso, que a veces también se trombosa y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo coagulamos. Pues esto sería el abordaje de geniculados. Tengo que decir que en pacientes con artrosis severa, en pacientes de edad avanzada, con la arteria calcificada, con zonas muy deterioradas a nivel neurovascular, vasos de este pequeño calibre y nervios de este pequeño calibre son difícilmente visibles, pero es cuestión de práctica. Hoy esto se ve muy fácil y se ve muy bien. Cuando nos acostumbramos a esto, pues vamos desarrollando habilidades para ir haciendo casos cada vez más complejos. Y también deciros que los pacientes operados de prótesis de rodilla, pues tiene un bloqueo fundamental, porque en esos pacientes no podemos hacer otro tipo de bloqueo que no sean el de geniculado, yéndonos a la zona por encima de la osteotomía, zona alejada de cicatriz, alejada de osteotomía, donde la anatomía vuelve a ser, entre comillas, normal para las características de ese paciente concreto, porque todo lo demás va a ser una rodilla protésica donde no vamos a ver absolutamente nada. Luego el bloqueo de geniculados es muy interesante para esto. Y cuando tenemos un compartimento rotuliano, pues buscamos el rotuliano, o bien hacemos el safeno, que cogerá la zona, la rama del rotuliano, o buscamos el rotuliano en el compartimento suprapatelar, ¿de acuerdo? Que es un bloqueo, bueno, accesorio. Pero generalmente en rodillas protésicas hacemos los 3 geniculados y el safeno. Pues tal como estás colocado perfectamente. Voy a irme un poquito hacia abajo. Lo que no sé si el plano quizá, eso es. Para que veáis mejor, desde arriba a lo mejor no tenéis visión. Vámonos ahora. Hemos hecho los 3 del tercio superior femoral, hemos hecho tercio medio femoral, hemos hecho geniculados y ciático popliteo, ciático a nivel del cuoco popliteo, y nos vamos a ir ahora a hacer los bloqueos del pie. Tenemos 5 nervios pequeños, 5 nervios de 1 milímetro, 2 milímetros, visibles casi todos, excepto a veces el sural, difícil de ver, que vamos a bloquear con 3 mililitros de anestésico local cada uno. ¿Quieres descansar un poco? ¿No? ¿Está bien? Mueve la pierna, bájala si quieres mientras hablo. Eso, el movimiento, y ahora ya mantenemos la posición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos 5 bloqueos, digamos. Es cierto que algunos de ellos con repercusión motora, muy poca repercusión motora, son nervios muy distales, con lo cual podemos hacer bloqueos anestésicos. Yo recomiendo hacer bloqueos anestésicos si queremos sobre todo valorar la eficacia de los bloqueos, porque en bloqueos analgésicos, cuando en una determinada zona intervienen, el paciente puede tener dificultad a la hora de bloquear la calidad de la analgesia, a la hora de valorar la calidad de la analgesia. Por lo tanto, un bloqueo anestésico es una respuesta todo o nada, y el paciente rápidamente va a experimentar alivio, sobre todo si hacemos un bloqueo anestésico prolongado. El paciente va a poder experimentar no solo alivio en el momento del quirófano, si venía con dolor, y si no venía con dolor, que suele ocurrir en el pie, sino que tiene un dolor mecánico, que el paciente nos va a decir siempre, es que hoy a mí no me duele. El paciente siempre, el día del bloqueo, viene espectacularmente bien. Hoy a mí no me duele, doctor. Bueno, pues ya que estamos aquí, se lo voy a hacer de todas maneras. Entre el miedo que trae y que los dolores muchas veces son intermitentes, son mecánicos, pues el día del bloqueo el paciente está estupendamente. Pero cuando ponga el pie en el suelo, cuando llegue a mi casa, por la noche, él me va a doler. Pues hacemos un bloqueo anestésico, nivel de concentraciones altas, los volúmenes son muy bajos, nunca va a haber toxicidad, salvo inyecciones intravasculares masivas, que no va a ocurrir con 2-3 mililitros de bupivacaína, al 0,5 por ejemplo, o con lido al 5%. Añadimos epinefrina y añadimos esteroides, con lo cual tendremos un bloqueo de entre unas 12, 14, 20 horas, prácticamente 24 horas de analgesia en la zona que bloqueemos. Para el pie,
pues me diréis, caramba, es que si me voy proximal con un femoral y un ciático, duermo todo el pie, duermo toda la pierna, me quedo sin rodilla, me quedo sin articulación del tobillo. Para a lo mejor hacer una intervención a nivel de metatarso o a nivel de dedos es un bloqueo muy masivo. A nivel distal son 5 bloqueos, pero podemos seleccionar, hacer 2, 3 bloqueos, determinando determinadas zonas del pie. Por ejemplo, si vamos a hacer una infiltración o una tenolisis o una diálisis del calcáneo, del tendón de Aquiles, podemos hacer un bloqueo del tibial posterior por encima del maleo tibial. No tendremos que hacer los 5. Si vamos a hacer un alus, pues podemos hacer un bloqueo del peroneo superficial y del tibial posterior, por ejemplo. No tenemos que hacer los 3, o sea, los 6 bloqueos. Si vamos a hacer, por ejemplo, un tornillo en un quinto meta, en una fractura de estrés, pues podemos hacer igualmente un bloqueo del peroneo superficial, podemos hacer un bloqueo del sural, no tendremos que hacer los 6 bloqueos, ¿de acuerdo? De manera que seleccionando 2, 3 bloqueos en el pie, podemos tener una analgesia regional del pie más que adecuada. Como digo, concentraciones altas, volúmenes pequeños, seleccionando los bloqueos y añadiendo epinefrina y esteroides para prolongarlo. Insisto, en el pie los bloqueos se pueden hacer fuera de plano todos, porque son muy superficiales, aunque yo insisto, me gusta hacerlos en plano, ¿vale? Una preferencia técnica para visualizar mejor la punta de la aguja. Volvemos a la posición neutra, esta por ejemplo, porque aquí vamos a empezar bloqueo peroneo superficial, bloqueo peroneal superficial. El peroneo superficial lo vamos a hacer lateralmente por encima del maleolo peroneo. Mirar un poquito esto, podemos. Empuja un poquito. Ah, sí. ¿Puedes deslizar el ecógrafo un poquito hacia los pies para tenerlo aquí enfrente, por favor? Así llega la flecha. Creo que está la rueda bloqueada. Eso es, muchas gracias. Ahora lo puedes bloquear otra vez. Así, muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar por encima del maleolo peroneo. Como os digo, en esta posición. Vamos a situar estos aquí. Y lo primero que vamos a ver, le quitamos profundidad, tenemos mucha, necesitamos, vamos a ver una sombra que nos hace el peroné. Gira un poquito internamente, eso es, perfecto. Por encima del peroné tenemos peroneos cortos, vemos el peroné en el centro, la cresta del peroné. Anteriormente vamos a tener tibial anterior y extensor largo de los dedos, extensor largo del pulgar. Eso es. Y como veis en esta zona, voy a poner la flecha aquí, esto es. Aquí tenemos peroneos, eso es. Peroné, peroneo corto, y aquí vemos tibial, eso es. Anterior. Muy bien. Vamos a ir subiendo por la cresta del peroné. La vamos a mantener la cresta en el centro de la imagen. Eso es. Y nos va a aparecer aquí una imagen brillante. Ahí lo veis, estoy como a 5 centímetros, un poquito más, casi 10 centímetros del peroné. Va a aparecer una imagen brillante aquí en el centro. Eso, en este compartimento que queda prácticamente debajo de la fascia de la dermis. Aquí tejido subcutáneo y la fascia muscular que se compartimenta en el plano posterior al peroné, peroneos cortos, el plano anterior, tibial anterior, y queda un ojal aquí donde veis la tirumbaso, ahí lo veis, y es el que vamos a recorrer, porque ese ojal es el que alberga al nervio peroneo superficial. Quito la flecha, seguimos esa imagen, veis que apunta la cresta del peroné, apunta a ese espacio, esto nos sirve de guía, ahí lo veis. Y ahí es donde tenemos esa imagen blanca, más brillante, cabeceamos un poquito para verlo mejor, ahí está. Conteniendo al peroneo superficial. Que si seguimos subiendo, ahí lo vemos, eso es, todavía está contenido ahí, aquí veis el nervio, ¿de acuerdo? Eso es, esta imagen que tenemos aquí.
haciendo un bloqueo en este espacio, lo vamos a rodear, se va a ver con más nitidez la hiperecogenicidad del nervio peroneo dentro de este estuche. Fácil de bloquear y muy duradero el bloqueo. ¿Veis el latido de la arteria justo por debajo? Eso es. Para placas en peroné, por ejemplo, muy útil este bloqueo. Tornillo en peroné, intervenciones muy cortas, régimen ambulatorio, el paciente se puede ir cargando, caminando, ¿de acuerdo? A medida que subimos, el nervio se hará más profundo y se irá pegando al hueso, se irá haciendo cada vez más profundo y lo podremos bloquear, pero a mayor profundidad. ¿Veis? Ya vamos teniendo una mayor profundidad. Por lo tanto, lo ideal es hacerlo a este nivel, donde está separado de la cresta del peroné, entre los dos grupos musculares, justo debajo de la piel, a unos 10 centímetros del maléolo peroneo. Vamos a seguir bajando. Vamos a limpiar la sonda, que no se me resbale. Y vamos a irnos directamente al tobillo. Al tobillo le vamos a dar la vuelta. Vamos a empezar por la parte anterior. Gira por favor un poquito hacia adentro, te quito el gel. Eso es. Ahí. Muy bien. Pues mira, si quieres apoya el pie, apoya la planta. Así cambias de posición. Esta posición del pie apoyado, una posición adecuada para el bloqueo del peroneo profundo. El nervio peroneo profundo lo podemos hacer, buscar a nivel del pilón anterior de la tibia. ¿Vale? Aquí tenemos el pilón tibial anterior, o bien a nivel del astragal. Me gusta señalar la referencia del pliegue del pie porque por debajo generalmente el nervio adopta una posición, una situación, una relación con la arteria lateral a la arteria, mientras que a medida que ascendemos se puede hacer medial y cambiar. Y porque por debajo del pliegue vamos a ver el nervio y vamos a ver también generalmente la arteria y el latido de la pedia mucho más claro que a nivel superior. Entonces nos vamos al plano anterior, vamos aquí, le quitamos profundidad, eso que nos sobra, aquí está. Muy bien. Es fácilmente colapsable. Las venas, en cuanto apoyas la sonda aquí, es fácilmente colapsable. Vamos a quitarle profundidad. Aquí. Eso. Ahí veo. Ahí lo vemos. Pedimos al paciente que levante el dedo gordo. Eso es, ¿vale? Así. Levanta el dedo gordo, solo el gordo. Así. Vale. Ahí lo tenemos. Movimiento a través del gordo. Vemos el extensor del gordo. Baja y sube el dedo gordo. Eso es, ¿vale? Ahí vemos el movimiento del tendón. Vale. Justo aquí, el latido de la pedia. Lo tenemos a este nivel. Eso, la pierna aquí. Perfecto. Las venas colapsadas todas arriba. Aquí las veis. Las dejo ver ahí arriba. Todas colapsadas prácticamente. Es decir, que apoyando la sonda prácticamente el único vaso que queda visible es la arteria. Eso es. Y aquí vemos el nervio justo, ha quedado justo al lado de la flecha, esa imagen anisotrópica de panal redondo, ligeramente hipogénico con un patrón moteado, lateral, la flecha es lateral, ¿vale? El tendón hemos dicho que es medial, ¿vale? Aquí tendríamos esta imagen lateral de nervio peroneo profundo con el latido de la pedia y el tendón del extensor del dedo gordo, ¿vale?
Eso es. Aquí lo vemos mejor. Esta es la imagen que tenemos que buscar. Ahí vemos el nervio aplastado, un poquito más achatado. Aquí lo vemos más redondeado. Aquí se va a meter por debajo de la fascia. A ver, aquí lo vemos más aplanado, ¿de acuerdo? Por debajo del tendón. El tendón viene de medial a lateral, va a ir cruzando por encima. ¿Veis? Ahí está justo encima del vaso. Y el nervio lo vemos aquí. Ahí podemos hacer un bloqueo del nervio peroneo profundo, lateral a la pedia, por debajo, y lateral al tendón extensor del dedo gordo. Prácticamente, y esto es algo discutible, haciendo un peroneo superficial tenemos bloqueado todo el dorso del pie. Hay quien dice que es necesario bloquear también el peroneo profundo. Como todo, no hay pacientes, o sea, no hay enfermedades, sino enfermos. Mejor hacer los dos antes que estar haciendo probaturas. Porque si bien es cierto que el peroneo profundo da inervación a estructuras más profundas, sobre todo del primer dedo y de los metacarpianos, también da algún ramo para la piel de la parte del antepié, que debería estar cubierta y de hecho está cubierta por el peroneo superficial. Pero basta que en alguna zona no haya buena cobertura del bloqueo, que a veces quedan bloqueos parcheados o moteados, pues puede ser complementado con el bloqueo del peroneo profundo, o porque el paciente encuentre alivio en la anestesia de la piel y no en la anestesia de las estructuras profundas, ¿de acuerdo? Luego, bloquear los dos, como decía antes, de los 6 nervios que bloquean el pie, de la bota completa, con seleccionar 2 o 3 bloqueos podemos tener una anestesia o una analgesia suficiente de la estructura o de la zona que queremos bloquear, ya sea con fines diagnósticos, bloqueos diagnósticos, para ver si estas estructuras intervienen en la fisiopatología del dolor del paciente, o bien con fines anestésicos con vistas a manipulación o una técnica definitiva, o con vistas a hacer una radiofrecuencia en el mismo acto. Ten en cuenta que las radiofrecuencias, tanto si son pulsadas como si son continuas, es conveniente hacerles primero un bloqueo anestésico porque vamos a calentar o a quemar una estructura nerviosa y son muy dolorosas, ¿de acuerdo? Tal como está el paciente aquí, vamos a pedirle que extienda y rote hacia adentro un poquito, eso es. ¿Le puedes poner un poquito de lado? Vamos a ir a la parte posterior del tobillo, vamos a empezar por fuera, eso es. Aquí, muy bien. Y nos vamos a ir a maleolo peroneo y por lo tanto vamos a buscar el sural. El sural es un nervio no siempre visible a este nivel, sí se puede ver a nivel de tercio inferior de la pierna. Pero a este nivel es de un pequeño calibre y vamos a intentar localizarlo en su espacio. En un espacio que discurre, aquí lo vemos. Vamos a quitarle profundidad. Vamos a dar un poquito aquí. Eso, aquí vemos el peroné. Imagen muy buena del peroné en la parte anterior. Aquí vemos el peroné. Aquí veríamos la masa del tendón de Aquiles. Pues entre el peroné y el tendón de Aquiles tenemos este espacio donde vamos a buscar sobre todo la vena safena externa, ¿vale? Buscamos la safena externa. Aquí vemos 2 vasos, no vemos vasos arteriales, las podemos ingurgitar un poco, haciendo compresión, podemos ingurgitarlas un poquito. Eso es. La flecha la he situado en la parte posterior, es decir, en el tendón de Aquiles, porque el bloqueo lo hacemos igualmente de posterior a anterior. Paciente en decúbito lateral, entramos desde donde está la flecha. Y nos vamos a encontrar aquí el nervio, vemos el vaso,
pegado a la arteria. Vamos a ver. Vamos a buscar. Aquí está. Fusionada. He subido un poco la sonda, alejándome del. Aquí vemos peroné igualmente. Me he alejado del tubérculo del peroné para tener este espacio. Buscando esta imagen. Os enseño esta imagen porque es como una imagen de gafas de sol. No sé si lo veis. Aquí sería un espejo de las gafas, otro espejo y aquí la unión de las dos cristales donde se apoyaría la nariz. En esta imagen de gafas de sol, en la parte de encima del apoyo de la nariz, aquí localizamos muy bien la vena safena, que antes la veíamos en dos ramas, aquí la vemos en una, y pegado a la vena, aquí en la parte posterior tenemos el nervio. Este es el nervio safeno, en la parte posterior. Luego identificamos estas dos imágenes. Aquí veríamos el peroneo, pasando por detrás del peroné, hacia el tubérculo del peroné. Estos serían peroneos cortos. Esto sería tendón de Aquiles. Sería esta imagen como en gafas de sol, estas dos grandes masas. Vemos la vena safena externa y siempre por detrás, al menos a este nivel, encontraremos el nervio sural. ¿De acuerdo? Un bloqueo muy interesante, sobre todo para algunas dolencias, quinto meta, cabeza del quinto meta, fracturas a esa zona, a ese nivel, bloquear la cara externa del talón, y no siempre se consigue bloqueando el tibial posterior, hay que hacer este también, y tenemos un bloqueo completo del talón. Para el bloqueo de bursitis, si hacemos un abordaje lateral, va a ser muy interesante bloquear este nervio. Nervio pequeñito, infravalorado. Rotamos ahora hacia el lado contrario, o si no, mira, vamos a cambiar de pie. Nos quedamos así y vamos a ir al pie contralateral. Dejamos el pie derecho y nos vamos a ir a ver la cara interna del pie, la vamos a ver en el pie izquierdo, con el paciente en esta posición de cúbito lateral, para no hacer el paciente que se gire completamente. Aquí a este nivel vamos a ver dos nervios. ¿Vale? Tenemos enfocado la zona, el pie que vamos a bloquear, nos vamos a ir al izquierdo. ¿Se puede? Nos vamos al izquierdo ahora. A ver, el izquierdo. A ver, no veo eso. Bien, muy bien. Nos vamos al izquierdo, nos vamos ahora al pilón, pilón tibial, tubérculo tibial. Nos vamos a ir por encima y vamos a buscar. Esto es territorio del safeno. De hecho, el safeno que hemos bloqueado arriba en el canal aductor viene por cara interna de la rodilla, da sus ramas para los geniculados, superior, inferior, medial, continúa por la cara interna de la pierna y llega al tobillo y termina prácticamente aquí. El safeno va a terminar prácticamente a nivel del maleolo tibial. A este nivel, por encima del maleolo tibial, lo vamos a buscar y para esto vamos a buscar la arteria, la vena safena interna. Hemos buscado la externa, que es la que estaba de referencia, la que daba referencia al sural, y aquí vamos a buscar la, eso es, la vena safena interna. Por aquí se accede a las safenectomías desde distal, en las intervenciones de varices, fácil de localizar. Eso es. Nos vamos a ir aquí. Vamos a pedirle igualmente que levante el dedo gordo, levanta el dedo gordo y agacha el dedo gordo. Eso, ¿veis el tendón? Aquí donde se está moviendo, el tendón del primer dedo. Eso es, ¿vale? Ahí lo vemos, la extensión. Eso es. Y vamos a buscar la arteria. No confundir esa extensión del tendón que estamos viendo ahí, que estamos viendo el tendón del tibial anterior, que lo vemos ahí, ¿vale? Con la estructura que hay pegada a la vena safena, aquí, eso es. Vamos aquí, la vena safena que se colapsa, aquí. Eso es, que es el nervio safeno, a este nivel, ¿de acuerdo? Por encima del maleolo tibial.
Estoy prácticamente apoyado en la tibia, veis aquí, zona hipocogénica, refuerzo posterior, vena y nervio. Aquí tenemos el nervio safeno, ¿vale? Safeno, safeno interno, safeno, pegado a la safena interna, ¿de acuerdo? Si nos vamos tal como estamos aquí a posterior, vamos deslizando la sonda a posterior, nos va a aparecer aquí, vamos a darle un poquito de profundidad, eso es. Hemos dejado aquí el tendón del tibial anterior, ya nos vamos a posterior, ahora estamos ya por detrás del pilón tibial, estamos aquí a este nivel, y aquí vemos estas estructuras, ¿veis? Vasculares, las venas se colapsan, la arteria sigue latiendo, dos venas y una arteria, ¿veis? Como dos orejitas aquí, la arteria arriba, dos venas que se colapsan y una imagen como en cola blanca que tenemos detrás, que es el nervio tibial posterior, ¿vale? Fácil de localizar. No confundir con esta estructura, que eso es tendón flexor de los dedos. Lo separaría este plano facial, ¿vale? De este plano hacia abajo, esto es posterior. Esto es flexor de los dedos, ¿vale? Tenemos aquí, veamos, ¿vale? Luego, este es el nervio, lo podemos seguir, ¿vale? Esta es la estructura nerviosa, pegado, recordad siempre, nervio pegado al vaso, venas y arteria. Arteria, dos venas y nervio. Tibial posterior. Aquí posteriormente veríamos la masa del Aquiles, ¿vale? El aquileo, la masa del aquileo. Es muy importante que bloqueemos el nervio por encima del maleolo tibial, muy importante, aquí lo veis mejor, ¿vale? Bloquear el nervio por encima del maleolo tibial, porque da una rama para el calcáneo que la da por debajo, muy pegada al pilón tibial, al maleolo tibial, y si bloqueamos el nervio muy abajo, probablemente esa rama no la cojamos. Entonces, para poder trabajar a nivel de la inserción del Aquiles, es interesante irnos 4 o 5 centímetros por encima del pilón tibial, donde vamos a identificar perfectamente el nervio, aquí lo veis, vamos a identificar perfectamente los vasos que los tengo colapsados con la presión, arteria, venas y nervio. Y aquí en esta estructura vuelve a tener un espacio, un paquete vasculo nervioso. En esta estructura vamos a depositar anestésico local de posterior a anterior, igual en plano, aunque se podría hacer fuera de plano, ¿vale? Para hacer el bloqueo. Aquí tenemos el aquileo, aquí delante el pilón tibial, ¿de acuerdo? Tibial posterior, flexor de los dedos en el plano inferior y nervio tibial posterior. Muy bien. Hasta aquí un repaso técnico de sonoanatomía y de técnicas. Si queréis que veamos algún aspecto concreto, pues lo que podemos hacer es resolver cuestiones, preguntas en el modelo o mediante, bueno, la explicación que demandéis. ¿Te quieres poner boca arriba? ¿Estarás más descansado? Así. ¿De tiempo bien? ¿Se ha visto bien? Aquí, ¿habéis visto lo mismo que la pantalla? Sí, se veía bien. No sé si tenemos alguna duda, algunas cuestiones. Preguntas, la zona superior indesplegable. Vale, vale, de acuerdo. Se abre entonces el turno de preguntas, ¿no? Ya no me pongo más esto aquí atrás, ¿eh? No. Pesa mucho. Bueno, sí, ¿verdad? Yo, José Manuel, por si surge alguna pregunta, me gustaría que dejáramos algunas cosas claras. Venga. ¿Vale? Y me parece que sería, uno es, que me parece muy interesante lo que nos ha hablado de concentraciones y volúmenes, ¿no?
en el sentido de que nos ha hablado, o por lo menos yo lo he entendido, de concentraciones distal, altas concentraciones, bajos volúmenes, proximal, mayores volúmenes, con menos concentraciones, ¿no? Vale, eso es importante, sobre todo porque yo siempre digo, todos los años explicamos 20 veces las dosis de los anestésicos locales. Sí. No se las sabe nadie. Entonces yo digo, bueno, a partir de la ampolla, ¿qué hacemos para trabajar con margen de seguridad? Pues la ampolla directamente, cuando son volúmenes pequeños, que no vas a poner más de una ampolla, que es un poco el límite así de que podemos incurrir en dosis tóxicas según el tamaño del paciente, pues cuando es directamente de la ampolla, volúmenes pequeños, 2-3 mililitros, 4 mililitros, suma de 2 o 3 bloqueos como es en el pie, pero de 2-3 mililitros cada uno, pues sumamos 6-8 mililitros y ahí vamos a estar con volúmenes razonables. Vale. Cuando hablamos de nervios gruesos importantes que hay que rodear, que vamos a necesitar y se nos ha vaciado la ampolla entre que parece que estamos, que no estamos, ve poniendo, cuando me di cuenta me he quedado con la jeringa vacía, no he llegado al target, pero ya le he cascado una ampolla anestésico local. ¿Vale? Entonces, como esto nos pasa a veces, parece que sí, parece que no, ay, que esto no era, vaya, el nervio es este, pues ahora empiezo otra vez, pero ya le he puesto una ampolla y ahora ¿qué hago? Entonces, diluimos, siempre, a la mitad. Vale. Vamos a hablar de la BUPI, que es al final del anestésico. 0,25. Arriba 0,25, abajo podemos ir con 0,5, ¿vale? Del alido, arriba al 2%, abajo al 5%. Perfecto. Y otra pregunta que siempre nos ha surgido, ¿no? Con el tema de la cardiotoxicidad de la BUPI. Vale. Cuando algún paciente que tenemos con un antecedente de arritmias, con estas cuestiones, vamos a la ROPI. La ROPI, por lo que yo he leído, tiene muy poco bloqueo motor. ¿Hay que diluirla o no hay que diluirla? A ver, esto es como todo. Yo hago mucha regional, a mí me dice mi compañero que soy muy clásico y yo digo, bueno, soy clásico para lo que hay que ser clásico, por lo que funciona, funciona. Cuando yo quiero que un anestésico bloquee, quiero que sea potente y utilizo BUPI. La ROPI pierde bloqueo motor. Es verdad que es analgésica, pero también pierde potencia. Hablamos de 1/3 de menos potencia. Si la diluimos, ya estamos diluyendo y menos potencia. Si lo que queremos es seguridad, la seguridad nos la da la ecografía. Cuando los bloqueos eran a ciegas, y eso fueron mis primeros 10 o 15 años de anestesiólogo, pues era a ciegas. Y a ciegas era que aspiro, no viene nada, topa adentro. Topa adentro, la aguja se movía y el paciente empezaba a hacer tonterías, ¿no? Porque ponía contenido intravascular. Teníamos muchos vasos ahí. Entonces, desde que tenemos ecografía, probablemente no hayamos mejorado la eficacia de los bloqueos, porque donde antes poníamos 20 mililitros, ahora ponemos 5. La eficacia era la misma, antes poníamos el triple y algo llegaba, claro. Lo que hemos mejorado es la seguridad. Si tú estás viendo dónde va el anestésico local y no está dentro de un vaso, ahí no hay absorción intravascular. Para tú tener que incurrir en toxicidad con bupivacaína, tienes que coger una ampolla y ponerla intravascular. Y entonces tendrás trastornos cardíacos o trastornos centrales. ¿Vale? Pero desde mi punto de vista no está justificado, salvo pactos con la industria, no está justificado, que bueno, que son todo es necesario, son un mal necesario, pues no veo justificado ni levobupi. Yo fui de los primeros defensores de la levobupi, yo la introduje en el hospital y hoy a día no la uso. Pero claro, yo en levobupi utilizaba 20 mililitros de un bloqueo con levobupi por un ciático y yo tenía que ponerle al paciente 2 ampollas de levobupi prácticamente a ciegas. Pues yo quería esto, esa tranquilidad. De todas maneras, José Manuel, aunque, claro, nuestros medios, y un poco me gusta que tengamos esta conversación porque nuestros medios del día a día son distintos, ¿no? Ustedes sois anestesiólogos, tenéis una formación de que si el paciente se os pone malo, no tenéis ningún problema, os movéis en un medio de quirófano, estáis acostumbrados y podéis en cualquier momento intubar a un paciente con una vía central, pero bueno, tú sabes que nuestro medio es un medio de consulta donde somos, digamos, más amarrategui, nos gusta ir con más seguridad, ¿no? ¿Vale? La seguridad te la da la ecografía, no te la va a dar, el tipo de anestésico. Les digo, llevo 20 años utilizando BUPI y he utilizado todos los anestésicos. Y bueno, y cuando hay indicación y no hemos tenido ningún caso de este tipo, y no digo que no los haya visto y que no los hayamos tenido, porque además a nosotros nos llega, pues todas las complicaciones que hay en quirófano nos llaman a nosotros.
inyecciones intravasculares. Y lo puedes tener también con otros anestésicos locales. ¿Qué es más seguro? Yo para usar ROPI utilizaría levobupi, porque levobupi te aporta la seguridad de la ROPI sin perder potencia. Entonces tenemos el isómero de la bupi. Y yo ahí, si te digo que los años que tuvimos ROPI y no teníamos bupi, no lo estoy pensando mucho, porque era una diferencia de costes muy alto y además no nos compraban nada, pero nos pasamos directamente a levobupi. Y el estándar ahora mismo para nosotros en anestesia de bupi es levobupi para buscar seguridad, sobre todo en anestesia obstétrica, mayor riesgo de toxicidad, volúmenes más grandes, pero en regional, levobupi, sin duda. Vale. Si quieres, busca una alternativa a la bupi. Vale, perfecto. Y en relación a ya que estamos hablando de anestésico, cuando queremos un anestésico de vida media corta, de una acción rápida para un bloqueo diagnóstico, por ejemplo, nosotros en espasticidad, cuando queremos un bloqueo para ver si va a funcionar la toxina botulínica y queremos hacer un bloqueo diagnóstico, pero queremos ver el efecto rápido, no nos interesa que dure mucho tiempo, ¿MEPI o LIDO? Lido es un fármaco, de hecho un antiarrítmico. Lido es un fármaco seguro, con un margen terapéutico muy amplio, hablamos de 7 miligramos kilo, 6-7 miligramos kilo, le puedes poner toda la bupi que quieras. Me consta que cuando hacéis bloqueos para toxinas son muchos puntos, superficies grandes, yo utilizaría bupi. Pero Lido. La MEPI, hay estudios en odontología de algo más de potencia, no está claro. En cuanto a mayor rapidez de inicio, no está claro. Y en muchos estudios los ponen como equivalentes, pero con un añadido de seguridad para la lido. Puede ser algo más molesta la inyección, tiene un componente vasoactivo de vasodilatación que no tiene la MEPI, pero yo utilizaría lido. De hecho, nosotros MEPI no utilizamos la unidad del dolor. Lido para la inyección, bloqueo tópico, digamos, el bloqueo del punto de punción y en profundidad bupi. Perfecto. Barato, efectivo. Muchas veces, si te metes en que pierdes ya potencia al utilizar un isómero, si te metes en que lo diluyes, si el paciente tiene un dolor intermitente que ni fu ni fa y el bloqueo te ha quedado como que no muy clara la imagen, solo te falta que cuando llames al paciente al día siguiente te diga el paciente, pues no sé, más o menos estoy igual. Y tú dices, bueno, ¿qué he hecho? Entonces necesitamos que siempre que podamos, la respuesta sea una respuesta clara. Y para eso necesitas una imagen clara, un acceso claro, un bloqueo potente, muy duradero en el tiempo, donde el paciente tenga oportunidad de valorar el alivio. Si no, muchas veces te quedas igual. Muy bien. Otra. Sí, te preguntan ahora que estamos hablando de la lido, diluir la lido al 1%, al 2, al 5. Tenemos las dos presentaciones, la tenemos al 5 y al 2, pues no hace falta diluirla. Si solo tenéis al 5, pues la diluís. Diluir la lido al 2, al 1, bueno, se puede usar al 1, pero bueno, no tiene mucho sentido. Hay gente que decía que al 2 todavía podía dar un bloqueo motor. ¿Al 2 bloqueo motor? Sí, no es tu experiencia. No es mi experiencia. Hombre, a nivel distal podría darlo, pero no nos importa a nivel periférico. O sea que y muy distal. Que en analgesia usar el alido al 2 es perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Está muy bien porque estamos dejando cosas muy Depende del tamaño del nervio. Es decir, tú dices al 2%, en un ciático, ni te enteras. Muy distal, pues muchas veces el propio, si está en un canal, el propio edema que hace, la propia presión que hace el anestésico local al nervio, hace una neuropatía de atrapamiento. Hace un atrapamiento. Vale. Esto lo hemos visto en algunos estudios cuando hacemos controles con placebo y utilizamos anestésico local comparado con suero fisiológico. El paciente también se bloquea. El paciente tiene parestesias cuando le pone suero salino. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya es algo muy de la zona, ¿no? Y del diámetro del nervio. Muy bien, muy bien. También me gustaría, hemos hablado un poco de radiofrecuencia, nos ha hablado de la radiofrecuencia ablativa en los geniculados. Entiendo que aunque el safeno, aunque nos has dicho que el safeno tiene poco efecto motor, pocas ramas motoras, ahí lo haces neuromodulación, haces pulsada, ¿no? O sea que, por ejemplo, una combinación, como nos has dicho, en un dolor post-artroplastia, que nosotros, por ejemplo, es un dolor que manejamos mucho y es un dolor donde usamos la radiofrecuencia, nos aconsejarías ablativa de geniculados asociada a una pulsada de safeno. Sí, se podría hacer.
Perfecto. Perfecto, muy bien. Podría hacer. La pulsada del safeno, los nervios gruesos tienen siempre sus complicaciones. Para tú hacer una radiofrecuencia de un nervio de ese calibre, necesitas hacer varias lesiones o utilizar una aguja gruesa, una punta activa grande. La lesión que hace una lesión grande. Con lo cual, te puedes quedar a veces en la sensación de no haber cubierto todo el componente del nervio, porque son nervios muy gruesos, y al mismo tiempo de haber hecho una lesión en la zona que ha estado más cerca o más en contacto con la aguja. Dentro de la radiofrecuencia, si os dedicáis más en profundidad a la radiofrecuencia, veréis que hay muchas modalidades. Esto no es todo o nada. Está claro que si quemas y destruyes, puedes desarrollar neuropatía, puedes esa zona anestesiada, y si calientas, pues todo depende de la temperatura y del tiempo. Pero es que incluso en la lesión también depende de la temperatura y del tiempo. Es decir, que cuando tú haces 90 grados, un minuto, pues está claro que estás quemando, ¿vale? Pero depende del nervio. Si tú haces 90 grados en un nervio, en un ciático, pues estarás quemando una zona, estarás calentando otra y no estarás ni acercándote a la que esté distal a la aguja, salvo que hagas 3, 4 o 5 lesiones. Y esto ya entra un poco en qué hacer cuando son nervios mixtos. Cuando son nervios mixtos, calentar y poquito. ¿Qué ocurre? Que puede que no consigas todo el alivio deseado, ¿vale? Como se consigue con las lesiones. Y cuando tengas que hacer lesión, haz lesión. No vale esto de, es que me da un poco de cosa, voy a hacer un minutito 90, si son 90 grados, pues si haces 3 minutos, mejor que si haces un minuto. Y si haces 2 lesiones o 3 lesiones espaciadas unos segundos, pues mejor que si haces solo una, si requemas. Porque lo que estás buscando es eso, quemar, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro qué hacer, cuándo, qué lesión tiene el paciente y, obviamente, si estás identificando la estructura que quieres quemar, porque esto luego no tiene vuelta atrás. Y una pregunta, ya que estamos hablando del safeno y estamos hablando del dolor post-artroplastia, pues nosotros es una cosa muy frecuente, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia muchas veces es que la movilidad y la fuerza del paciente tras la artroplastia la gana relativamente bien, pero queda durante muchísimos meses, incluso más allá de un año con el dolor, y es un dolor en la zona interna donde se habla mucho de la rama suprapatelar del safeno, y ir a esa rama, porque yo no tengo experiencia en ese bloqueo. La rama suprapatelar del safeno no siempre se ve, por lo cual muchas veces las lesiones que haces las haces a ciegas, ¿vale? Te cubre el componente patelar, no el componente interno, que es donde más suelen tener problemas los pacientes, porque muchos de estos pacientes, la mayoría cuando se han operado tenían un problema, una rodilla en valgo. La mayoría en rodillas en valgo, con problemas de ligamento lateral interno o de pata de ganso, con problemas asociados. El problema de estos pacientes, Manolo, y yo lo hemos hablado muchas veces y ahora ha estado Miriam anotando con nosotros, la rodilla es imposible de sensibilizar la rodilla completa. Y el paciente quiere no notar nada. Sí, eso no se le puede... Y eso no se le puede garantizar al paciente. Por eso yo muchas veces lo hablamos, cuando hagáis técnicas, tenéis que saber qué hacéis y para qué lo hacéis. Porque si lo que el paciente quiere es que la rodilla no le duela nada, tenerla como la otra, ese objetivo no se consigue. Y os volvéis locos. Le hacemos 20.000 cosas al paciente con muy poco rendimiento. Sobre todo porque el paciente que se ha operado ha llegado con muy low balance muscular a la cirugía. Mal balance muscular, gran atrofia. Os llegará muy tarde a la rehabilitación generalmente. No ha perdido peso. Tiene la otra rodilla igual o peor. Y todo eso añade factores que distorsionan tanto la experiencia de dolor que tiene el paciente como la comunicación del dolor que hace el paciente y la conceptualización que nosotros tenemos de lo que le duele al paciente de la rodilla. Entonces nos podemos volver locos diciendo, si es esta zona parece que es esto, si es esta zona parece que es lo otro. Pero cuando ya lo hayamos hecho todo, y os aseguro que lo hemos hecho todo en ocasiones, el paciente puede seguir teniendo dolor, porque el dolor está centralizado. Sí. Estos pacientes tienen dolor crónico de larga evolución. Por eso os digo que en algunos casos las técnicas ayudan y acompañan pues, para una rehabilitación, para reducir el nivel de dolor y hacerlo más llevadero, que no suponga un bloqueo en la rehabilitación del paciente. Pero otra cosa es
cómo venía el paciente y que quitemos ese dolor crónico que el paciente tenía y que esperaba que desapareciera después de la intervención y no ha desaparecido. Eso no depende de una técnica, depende de un abordaje integral del paciente, que es un poco lo que hacemos en la unidad de dolor. ¿Vale? Perfecto. Pero muchas veces os frustraréis diciendo, si le he dejado la rodilla insensible. No, insensible no le hemos dejado la rodilla, porque no se queda insensible. Sí, pero por lo menos disminuir un porcentaje de dolor para que el paciente tenga, bueno, pues por lo menos... Eso hay que pactarlo con el paciente. Sí, es importante. Si no, os frustraréis. Sí. Y ahora que estáis vosotros haciendo técnicas de referencia, os encontraréis con un porcentaje de pacientes y dicen, joder, tío, hay un porcentaje de pacientes que no mejoran con las técnicas, las estaré haciendo mal. Las técnicas son para lo que son y encajan en el momento que encajan. Y se les puede pedir lo que se les puede pedir, efectivamente. Si no hacéis una buena indicación, no tendréis un buen resultado. Está claro. Y la rodilla es compleja, y el hombro igual, ¿eh? El hombro igual. Hombro y rodilla son dos articulaciones muy interesantes para trabajar y muy complejas. Donde se pone de manifiesto la relación interdisciplinar entre unidades y el abordaje multidisciplinar. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta del chat. Yo de todas maneras, ya aprovechando que estás aquí y me parece muy interesante, una última cuestión, por dejar un poco tocado todos los temas, ¿no? Nosotros, y no solamente nosotros, sino mucha gente está haciendo mucho bloqueo interfacial con grandes volúmenes, metiendo también anestésico con la idea de ese dolor miofacial, por esas terminaciones nerviosas que viajan entre las fascias del músculo. No sé cuál es tu experiencia y tu visión de la técnica. Bien, mi experiencia es buena. Mi experiencia es que cuando el problema es un problema de deslizamiento de fascias, pues ayuda a resolver el problema. Siempre combinado con fisioterapia, muy importante, y con otros tratamientos complementarios. Termoterapia, movilización. Es decir, no es... Yo se lo digo a los pacientes, porque el paciente sale de quirófano anestesiado. Eso sí que es un bloqueo anestésico. No hay problema. Son, obviamente, puesto que son volúmenes altos, concentraciones muy bajas, va a administrar al paciente 1 o 2 ampollas de anestésico local muy diluido, 40 mililitros, 25 o 30 mililitros, según los planos, con control ecoguiado de la difusión. Bueno, hay muy poca absorción sistémica y vas a ir, anestesiando perforantes. La idea es que esas fascias hay que movilizarlas. Hola. Si no movilizamos esas fascias, eso se queda igual. Lesiones postquirúrgicas, fracturas de escápula, grandes abordajes neuroquirúrgicos de la espina, y funcionan, claro. Son técnicas, tienen mucha experiencia, sobre todo en Belviche, Tomás Domingo y Víctor Mayoral, que empezaron a hacer estos bloqueos interfaciales muy sencillos y muy bonitos, visualmente son muy atractivos. Ves cómo difunde, cómo se separan los planos, pero si el paciente después no trabaja, esto se vuelve a quedar en el mismo sitio, esto se vuelve a pegar. Es decir, que es una técnica para luego trabajar con el paciente y hacer una serie de bloqueos seriados. Si no, el resultado no suele ser bueno. De hecho, hay pacientes los que resultan muy bien y pacientes en los que no conseguimos nada. Pero sí, yo la verdad es que creo que el bloqueo interfacial, insisto, y es verdad, Manolo, que lo hablamos muchas veces, esto es de clínica, el diagnóstico es clínico. Si hacemos muy buen diagnóstico fisiopatológico del dolor y una buena indicación de la técnica, los resultados son buenos. Si no, entramos en el mundo del chamanismo, lo divino y este tipo de cosas y nos quedamos un poco igual. Hemos hecho técnicas, pero el paciente será psicológico. Muy bien. No, por supuesto, el dolor y el dolor crónico, la afectación psicológica también es un tema con el que tenemos que trabajar. Tú y yo lo hemos hablado, la necesidad de tener gente psicólogo, gente con formación psicológica para dar apoyo a los pacientes, estrategias psicológicas y conductuales para manejar el dolor, que creo que eso también, que quizás es la pata que tenemos más coja dentro del sistema, ¿no? A eso le dedicamos nosotros mucho tiempo en la consulta de la unidad. Hacemos mucho trabajo de psicoterapia, mucho trabajo de valoración conductual, comportamental. Esto es fundamental. Además, el paciente, de una manera o de otra, lo demanda que se le haga una valoración integral y no solamente del hombro, del cuello o de la cadera, porque realmente eso pertenece a un contexto un poquito más amplio. Quizás en el dolor agudo eso sea válido, pero en el dolor crónico en el dolor crónico, exactamente.
Muy bien, pues José Manuel, veo que ya no hay ninguna otra cuestión. Vamos a terminar. Yo darte las gracias por el magnífico taller que nos ha dado y por siempre aprender de ti. Y bueno, despedirme de todos los alumnos hasta los próximos talleres. Muchas gracias, gracias a todos. Bye. Gracias. Y gracias a ti, Javier. Has portado fenomenal. Estamos fuera, ¿no, Joaquín? ¿No?